En este video vamos a hacer una comparación entre pedagogías. Esto va a ser entre la escuela nueva y la escuela tradicional, haciendo mención de diferentes autores. Los autores que se van a tener en consideración para esta comparación son Jean-Jacques Rousseau, Ferrier, Piaget y Celestine Freinet. La escuela nueva tiene su origen entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Fue una crítica a la escuela tradicional gracias a cambios socioeconómicos y nuevas ideas filosóficas y psicopedagógicas. Es una concepción pedagógica la cual fue creada por Dewey. Centra su interés en el niño y en el desarrollo de sus capacidades, ya que lo reconoce como sujeto activo de la enseñanza. Por lo tanto, el alumno tiene el papel principal en el aprendizaje. La educación se considera como un proceso social y desarrollador, ya que la escuela prepara para que el niño viva en sociedad y en ella se concibe como una comunidad en la que se va aprendiendo mientras se va haciendo. Ahora bien, como en todo tipo de escuela, hay roles. En esta escuela nueva, el rol del estudiante es que tenía un papel activo, ya que se prepara para vivir en su medio social, trabaja en grupo de manera cooperativa, tiene libre movimiento dentro del aula y descubre su conocimiento, mientras que el rol del docente es dirigir el aprendizaje, propicia el medio para estimular la respuesta necesaria. En lo que se basa como método educativo es que el alumno tenga experiencias directas que se plantee un problema auténtico para así poder estimular su pensamiento y que observe o que uno como docente observe que el alumno pueda solucionar ese problema para comprobar su idea. Ahora hablemos un poco de Jean-Jacques Rousseau. Él nació en Ginebra, Suiza en 1712 y murió en Hermenonville, Francia. Fue un filósofo suizo al que se le considera como uno de los grandes pensadores de la Ilustración en Francia. Rousseau le dejó un gran legado tanto en lo literario como en ideas políticas y sociales. Entre sus principales obras destaca El Emilio de la Educación, El Contrato Social, Julia o la Nueva Eloísa. De igual forma, él tuvo una influencia grande en cuestión de política, ya que sus ideas influyeron un poco en la Revolución Francesa y en el desarrollo de las teorías republicanas. Ahora, enfocándonos en lo educativo, en el Emilio, Rousseau indica que para que el estudiante reciba una educación que siga un ritmo natural, que le prepare para el sendero de la razón, se precisa la participación de tres categorías educativas: la educación en la naturaleza, la educación de las cosas y la educación de los hombres. Rousseau fue el primero en sintetizar en su obra Emilio en 1762 los elementos fundamentales que constituyen una de las críticas más importantes de la escuela tradicional. Las ideas en él presentados tuvieron gran influencia posteriormente en el movimiento de la escuela nueva. La noción de una naturaleza propia de la infancia, la distinción de las etapas en el desarrollo del ser humano, la importancia de la educación por las cosas más que por las palabras, el papel de las sensaciones y los métodos intuitivos y el niño como punto de partida del aprendizaje. De igual forma, él destaca que no se debe dar una lección verbal al alumno, sino que se debe permitir que la experiencia sea la maestra. Asimismo, afirmaba que la única pasión natural del hombre es el amor de sí mismo o amor propio, el cual resulta útil y bueno, pues permitirá que realice sus deseos y los satisfaga. Piaget fue el hijo mayor del suizo Arthur Piaget y de la francesa Rebecca Jackson. Nació en Neuchâtelet, una ciudad de la Suiza francófono. Él fue un niño precoz que desarrolló un interés temprano por la biología y el mundo natural, especialmente por los moluscos. A los 11 años, mientras cursaba sus estudios en el Instituto Latino de su ciudad natal, redactó un estudio referido a cierta especie de gorrión albino y luego escribió un tratado de malacología durante sus estudios medios. Se licenció y doctoró en Ciencias Naturales en la Universidad de Neuchâtel en 1918 con una tesis sobre los moluscos del cantón de Valais. En 1923 contrajo matrimonio con Valentin Chatenay, con quien tuvo 3 hijos. Durante los años 1951 a 1954 fue secretario general de la Unión Internacional de Ciencia Psicológica. En 1955, Piaget creó el Centro Internacional para la Epistemología Genética de Ginebra, el cual dirigió hasta su muerte en 1980.
Entre sus aportes a la educación, se hizo famoso por el estudio de la infancia. De hecho, dedicó su vida a estudiar cómo evoluciona nuestro conocimiento del entorno y cómo se desarrolla el pensamiento. En su teoría, Piaget afirma que los niños aprenden y desarrollan su conocimiento en 4 etapas distintas. Él decía que se debía considerar al alumno como un ser individual, único e irrepetible, con sus propias intransferibles características. De igual forma, sostiene que la inteligencia se desarrolla en función al proceso de adaptación que existe con el medio. Es por eso que propone establecer un medio equilibrado y estructurado, especialmente para que el sujeto, en este caso el niño, desarrolle una inteligencia sensoriomotriz para que posteriormente adquiera tanto la preparación como la organización. Continuamos con Adolf Ferrier. Él nació en Ginebra, Suiza en 1879 y murió en Ginebra, Suiza en 1960. Fue un pedagogo suizo, el cual fue uno de los principales propagandistas y teóricos de la escuela activa, cuyas bases filosóficas y propuestas divulgó en obras como Transformemos la Escuela de 1920, La Escuela Activa 1922, El Progreso Espiritual 1927 y La Liberación del Hombre en 1942. Sus aportaciones en la educación fueron su defensa de una escuela activa, haciendo hincapié en el uso de métodos de enseñanza también activos, métodos cuyos objetivos eran despertar la curiosidad, la creatividad y desarrollar la capacidad de observación e investigación en los niños. Ferrier define su teoría educativa como un internado familiar establecido en el campo, donde la experiencia del niño sirve de base a la educación intelectual mediante el empleo adecuado de los trabajos manuales. Él es uno de los divulgadores de la escuela activa y de la educación nueva en Europa, es uno de los pioneros de la escuela nueva y sus ideas se basaron inicialmente en las concepciones biológicas, transformándose después en una filosofía espiritualista. Consideraba que el impulso vital espiritual de la raíz de la vida, fuente de toda actividad, y que el deber de la educación sería conservar y aumentar ese impulso de vida. Para él, el ideal de la escuela activa es la actividad espontánea, personal y productiva. En 1899 fundó el Comité Internacional de las Escuelas Nuevas, con sede en Ginebra. Debido a la creación de innumerables escuelas nuevas con tendencias diferentes, en 1919 el comité aprobó 30 puntos considerados básicos para la nueva pedagogía. Para que una escuela se enmarcara en el movimiento, debería cumplir con lo menos con 2/3 partes de las exigencias. En resumen, la escuela nueva sería integral, intelectual, moral y física, activa, práctica, con trabajos manuales obligatorios, individualizada, autónoma, campestre, en régimen de internado y coeducación, y criticaba la escuela tradicional afirmando que ésta había sustituido la alegría de vivir por la inquietud, el regocijo por la gravedad, el movimiento espontáneo por la inmovilidad, las risas por el silencio. Por lo anterior, en la escuela nueva el niño es el centro de la educación, su papel es activo y el docente es el guía y promotor de la actividad y del impulso vital espiritual. El aprendizaje se da a través de centros de interés tomados de la vida corriente que llevarán al niño a través de la actividad al impulso vital espiritual, que es la raíz de la vida y del conocimiento. En la actualidad se le da énfasis a la actividad de los alumnos, donde a partir de la vida cotidiana traen al aula conocimientos. Ferrier coordinó la articulación internacional de la Escuela Nueva y en sus obras Práctica de la Escuela Activa, Transformemos la Escuela y la Escuela Activa, entre otras, logró sintetizar corrientes pedagógicas distintas en sus manifestaciones, pero unidas en la preocupación de colocar al niño en el centro de las perspectivas educativas. Por último, tenemos a Célestin Freinet. Él fue un pedagogo francés, impulsor de métodos de renovación pedagógica dentro del marco del movimiento llamado la Escuela Nueva. Nació en Gars, Alpes Marítimos, el 15 de octubre de 1896 y murió en Vence, Alpes Marítimos, el 8 de octubre de 1966. Nacido en una familia campesina en la Provenza francesa y en su infancia él fue pastor. Durante el periodo de convalencia, Freinet descubrió los textos de Marx, Engels y Lenin, cuya lectura inspiró las directrices de su materialismo escolar, método de pedagogía popular que puso en práctica a partir de su incorporación a la enseñanza pública en 1920 como maestro de primaria.
Su concepto de la renovación escolar era solidario de la idea de una renovación social que propiciara la instauración de una sociedad popular donde la escuela tuviera una relación directa con las esferas familiar, social y política. Ahora bien, tenemos tres principios básicos bajo la pedagogía de Celestine Freinet. El primero es libertad de expresión, el segundo es vida cooperativa y el tercero es realización y emancipación por medio del trabajo. El último es un pilar del pensamiento de Freinet. El trabajo no es ni debe ser una dinámica alineadora, sino al contrario, debe estar ligada a la autorrealización del sujeto, el alumno en este caso. El trabajo, decía Freinet en una entrevista, debe estar integrado en la vida. Esta concepción del trabajo, junto con la libertad de expresión, dan sentido a las estrategias cooperativas de la escuela de Freinet, tales como el periódico de la escuela, aprendizaje por tanteo, talleres o las asambleas escolares, entre otros. La experiencia educativa de Freinet está asociada a las escuelas rurales y en este sentido cabe entender su invitación a salir fuera de la escuela y observar lo que existe alrededor. Defendía que el aprendizaje óptimo se da a través de la interacción del entorno. En la misma dirección van algunas otras de sus iniciativas, como el huerto escolar o cuidado de animales domésticos o de la granja en la escuela. Ahora bien, para finalizar, como conclusión, podemos decir que la escuela nueva vino a dar un papel activo al niño. Esto con la finalidad de que el aprendizaje que él obtenía fuera basado en problemáticas que él pudiera ver en su vida cotidiana. En cambio, la tradicional dejaba al niño como de que a merced del docente y lo que el docente dijera era lo correcto, sin poder cuestionarlo. Es por ello que la escuela nueva vino a dar un cambio para bien en la educación, ya que de esta forma el alumno crea su propio conocimiento a su ritmo. Esto sin olvidar que el docente va a estar ahí de apoyo y para encaminarlo si así lo requiere. Y eso sería todo. Nos vemos en un próximo video.